Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Suerte de la ex ministra de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa, Ivonne Núñez, estaría en manos del Consejo de la Judicatura tras la declaratoria de error inexcusable dictada por parte de la Corte Constitucional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la abogada Ivonne Núñez, ex ministra de Trabajo, para hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional, esta declaratoria de error inexcusable. ¿Cuál sería el futuro de la ex ministra ya en el ámbito público? Le consultamos de este momento. Doctora Núñez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por esta cordial invitación. La historia del error inexcusable en Ecuador tiene distintas fases. Allá por los años 2013, 2014, 2015 la aplicaba de manera directa el Consejo de la Judicatura. De esa manera se quedaron fuera más de 700 jueces en el país. Recuerdo con exactitud aquello porque fui parte del grupo de magistrados que en ese momento le pedimos al especialista, el doctor Luis Pazara, que visitara Ecuador y explicara con amplitud lo que significaba la aplicación del error inexcusable. Finalmente se la corrigió y el Consejo de la Judicatura no lo hacía de manera directa. La Corte Constitucional estableció en una senda sentencia hace más de 5 años que el error inexcusable debe ser determinado por un organismo superior, es decir, por un recurso de apelación, tribunal de apelación, y en el caso de las acciones de protección, que es el caso que nos ocupa, por la Corte Constitucional. Sin embargo, el caso de determinación de error inexcusable, es importante que la ciudadanía lo conozca. Se presentó el desistimiento de la acción extraordinaria de protección. Se reconocieron las firmas ante el juez ponente, el doctor Yatak. También se firmó en primera instancia el desistimiento de la acción de protección. Llamó mucho la atención, por ejemplo, que el Tribunal de Admisión hace 3 años atrás no le dijera a la sala especializada de la cual formó parte y al Tribunal de Mayoría que habría una posible determinación de error inexcusable. Nosotros presentamos el informe, pero es el doctor Yatak que de manera directa él dispone que hay un error inexcusable y que presentemos el informe de descargo. Ahora, en este contexto, y para que nos pueda comprender la ciudadanía y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas, lo que usted nos quiere de alguna forma explicar es que una vez que se desistió de esta acción de protección, ya quedaba sin efecto el análisis respecto de su caso. Correcto, quedaba sin efecto el análisis de fondo. Sin embargo, sorpresivamente, la Corte Constitucional decide no aceptar el desistimiento y sostiene que no lo acepta porque no hay causa justa de aceptar el desistimiento en razón de que habían llegado a un acuerdo de pago. Este es un acuerdo de pago que se dio después que el contencioso administrativo determinó un valor de pago pendiente entre Correos del Ecuador y la empresa Alcotranza. Correos del Ecuador solo pagó una parte mínima porque habían trabajadores, más de 50 choferes en el Ecuador, que no habían recibido los sueldos y salarios por más de 3 años. Es decir, que a cada trabajador se le pagó y se compensó los valores que estaban pendientes de pago por servicio a la empresa Alcotranza. Pero aquí hay un elemento también muy importante. La Fiscalía intervino. ¿Por qué intervino la Fiscalía? Porque el acuerdo de pago no se concretaba en el juzgado inferior. Una vez que se concretó, la Fiscalía también decidió archivar el caso porque el caso se aperturó por incumplimiento de decisión de autoridad competente. Llama la atención que la Corte Constitucional en esta sentencia le pida a la Fiscalía que aperture el caso. Yo creo que definitivamente han cometido sendos errores en la búsqueda de desacreditar a una ministra del gobierno del presidente Daniel Noboa. Y ahí está la prueba. ¿Y dentro de este fallo hay algún elemento que pudo ser interpretado de forma distinta? Y me refiero en concreto con respecto a la decisión y en cuanto los hechos que se presentaron. Me refiero al desistimiento de la acción extraordinaria de protección, a lo ocurrido en Fiscalía. Es decir, ¿usted cree que pudo haber otra interpretación o simplemente debieron haber zanjado y no resuelto? Había que resolver. No,
Tenían que resolver el Así es. desistimiento. En el desistimiento lo que resuelven, pese a que el desistimiento se hace en el Pleno de la Corte Constitucional, el caso debió concluir allí, en razón de que para eso existe una norma que expresa los tipos de desistimiento, tanto el tácito como el expreso. Sin embargo, dicen no ha lugar el desistimiento, vamos al fondo, porque el interés del juez Yatak, que fue el juez ponente que reemplazó a la doctora Teresa Nuque, de oficio, él, exclusivamente, él le dice al tribunal de alzada, es decir, a nuestro tribunal de apelación, que probablemente habría error inexcusable y manifiesta negligencia. Y le quiero comentar algo. Recién el día de hoy hemos sido notificados formalmente para que presentemos el informe de descargo, y la sentencia salió la semana pasada. Ahora bien, es sabido también que en este momento la suerte que pueda correr usted esté en manos del Consejo de la Judicatura. Es la instancia que corresponde, si es que fuera el caso, emitir ya una sanción en este sentido. ¿Estaría quizá de su lado la Corte, el Consejo de la Judicatura? Vea, de mi lado siempre va a estar la razón. Yo soy muy afín a la razón y a la verdad. Creo que es lo más importante, y cuando uno administra justicia tiene que cumplir expresamente con lo que establece la ley. Hay un sinnúmero de elementos que se van a actuar en el momento en que se aperture el sumario administrativo. Yo lo digo con mucho orgullo. En el año 2016 a mí el Consejo de la Judicatura me destituyó porque supuestamente vulneré el sistema informático en razón de que hice una pregunta respecto a un documento de un caso específico. ¿Y qué yo encontré allí? ¿Qué es lo que estoy encontrando con el caso de los jueces de la Corte Constitucional? En el año 2016, cuando yo fui destituida, encontré que, por ejemplo, el informe motivado de control disciplinario en las direcciones provinciales no se le notificaba ni a los jueces, ni a los defensores públicos, ni a los fiscales, y tampoco a los notarios. Cuando yo identifiqué este error muy grave, porque además es un error y se incumple con la Constitución, porque se tiene que notificar para que uno pueda presentar el recurso de apelación, la Corte Constitucional me dio la razón, y el caso Ivonne Núñez sirvió después para que ingresaran jueces, fiscales y defensores públicos. Yo creo que en este caso igual la vida me está dando la oportunidad para decirle al Consejo de la Judicatura y a la comunidad jurídica en Ecuador que lo que ha hecho la Corte Constitucional no solo es la violación al debido proceso, sino que de por medio, por ejemplo, ha violado el artículo 190 de la Constitución de la República, que permite la mediación en los casos en que por su naturaleza, así reza el artículo, se puede transigir. ¿Cómo es posible que le diga a la Fiscalía General del Estado que apertura el caso cuando el caso fue cerrado? Solo se pueden aperturar casos cuando existen por parte de un juez una duda en un dictamen extensivo de Fiscalía. Es decir, está ingresando en competencias en los cuales el Pleno de la Corte Constitucional no tiene facultades. Y así como lo que le estoy mencionando, le puedo señalar otros errores que yo le he encontrado a esta decisión. Que por cierto, yo presenté el informe de descargo del error inexcusable, y lo único que ha hecho la sentencia es tomar el texto de mis análisis, pero no ha dicho en dónde existe el error judicial, en dónde se ha transgredido con la norma, y en dónde existe el error que no se puede justificar del hecho que nosotros hicimos, que fue reconocer una violación de derecho, porque además la empresa Correos del Ecuador admitió que se estaban vulnerando los derechos porque ellos no tenían. Pero ahí señala precisamente que habría habido un perjuicio para el Estado y que corresponde precisamente a través de Correos del Ecuador. Sí, pero no se determina cuál es el perjuicio. Contencioso Administrativo dispuso un pago aproximadamente en la liquidación con intereses y más de $700,000, y finalmente llegan a un acuerdo de pago de menos de $300,000. ¿Dónde está el perjuicio? Si el Estado también concilia con aquellos a quienes le tiene deudas pendientes de pago. Pero aquí era una deuda pendiente de pago con violaciones permanentes, no solo al derecho al trabajo, porque entonces, bajo el concepto de la Corte Constitucional, los trabajadores ahora en el Ecuador tienen que ser esclavos, es decir, trabajar y no recibir su sueldo. Esta decisión le ha puesto en una situación, quizá por decirlo de esta forma, complicada, porque su puesto en calidad de jueza podría correr riesgo. ¿Usted teme ser destituida?
No, yo no temo ser destituida. Yo fui destituida en el año 2016 y mi caso es un caso de relevancia que incluso ha servido en algunos temas relacionados a maestrías en temas de derecho constitucional. A mí lo que sí me preocupa es la conducta de la Corte Constitucional y le voy a decir ¿por qué? ¿Por qué? Acabo de leer una sentencia de la Corte Constitucional en la que están señalando el siguiente parámetro de admisión en acciones de protección. Señalan el parámetro de admisión de relevancia constitucional. Y la relevancia constitucional no es uno de los elementos que establece el artículo 82 para las acciones de protección. El día de hoy que resolví un caso de acción de protección, he visto criterios divididos dentro de la Corte Constitucional. La semana pasada presentaron con bombos y platillos las garantías reforzadas para las mujeres en estados de lactancia, con acciones de protección. Sin embargo, señalan que en estado de lactancia la única vía que se puede presentar es el despido ineficaz. Es decir, que ante un juez de trabajo se presente la desvinculación tanto del servidor público como del obrero. ¿En qué quedamos? ¿O es la acción de protección la que refuerza a la mujer en estado de lactancia o es el despido ineficaz como una demanda de orden laboral? Para cerrar, abogada Núñez, ¿cuán discrecional, y ya refiriéndonos en el ámbito técnico, puede ser la declaratoria o una declaratoria de error inexcusable en cuanto a lo que se ha señalado también desde muchos sectores, que podría ser una herramienta para que atenta a la independencia judicial? Estoy totalmente de acuerdo con lo que han señalado varios juristas estos últimos días. Y el día de hoy conversaba con juristas y también con abogados que van a la Corte Provincial y están planteando incluso la posibilidad de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para el error inexcusable y para la manifiesta negligencia. Yo coincido con aquello porque pasamos primero de la fase del año 2018 que le comenté y después a esta fase en la que evidentemente se dan situaciones de esta naturaleza. Soy del criterio que realmente al juez se lo puede culpar si existen responsabilidades determinadas a través de la Fiscalía del prevaricato, porque ese sí es un delito que está contenido en el Código Orgánico Integral Penal. Pero las acciones administrativas deben ser corregidas por los organismos superiores, entre esos por la Corte Constitucional a través de las acciones extraordinarias de protección. Para eso se corrige, pero no puede decir la Corte Constitucional, como lo ha hecho, con una interpretación evidentemente política, subjetiva, y creo que tiene un estilo muy particular contra Ivonne Núñez. Como lo dijimos al inicio, esto ya queda en manos del Consejo de la Judicatura. Doctora Núñez, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Hemos iniciado esta historia y va a tener una conclusión. Ahí Muchas gracias. Pendientes de la conclusión. Gracias nuevamente. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre esta declaratoria por parte de la Corte Constitucional de error inexcusable, lo cual le ha puesto este momento ya en manos del Consejo de la Judicatura y se habla de una de las posibilidades que podría ser la destitución. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.